Hola, buenas tardes. Vamos a seguir, alumnos de bachillerato, filosofía, vamos a seguir con las clases que estamos dando. Digamos, el tema medicina, la medicina, arte o ciencia, su lugar en el corpus aristotélico. Y habíamos visto un poco los problemas de la medicina desde el punto de vista individual como arte o desde el punto de vista colectivo, epidemiológico, como se considerara como fisis, más quizá ligadas a las matemáticas y más interpretado al hombre como un puro animal. Y en este sentido tenemos que seguir avanzando para definir un poco la medicina, pero también para enlazar con el siguiente tema, decíamos, la filosofía política o filosofía práctica. En este sentido, precisamente, los problemas de la medicina tienen siempre un carácter práctico. ¿Qué hay que hacer para mantener la salud? ¿O qué hay que hacer para evitar la enfermedad? O que para, en nuestro caso práctico actual, y así es el título de esta clase, que hay que hacer frente al coronavirus. Esta clase se titula así, Coronavirus y Filosofía, y tiene que servir de enlace, digo, entre esta definición o clasificación que tenemos que hacer o que estamos haciendo de la medicina dentro del corpus aristotélico y por tanto saber qué es la medicina y cómo se debe tratar o como disciplina y como ciencia intentar definirla y dar paso a qué actitudes o qué debemos hacer como filosofía práctica, como filosofía política en el problema o en el entorno de la medicina y más en concreto en esta situación actual que tenemos, el problema del coronavirus. ¿Qué puede decir la filosofía, por tanto, en principio nuestro curso de filosofía precisamente del coronavirus? Coronavirus y filosofía. Así se va a titular y va a intentar esto, enlazar estas dos materias, estos dos temas, la medicina por un lado y su lugar en el corpus aristotélico y la política. Y vemos que además esto es así, lo que estamos viendo en el telediario, etcétera, etcétera, en las redes sociales, que las cuestiones médicas pues tienen una implicación política inmediata, si lo hace bien o mal el gobierno, si podemos salir o no a trabajar, si hay que mantener la cuarentena o no, si tales cosas hay que hacerlas obligatorias, prescriptivas, etcétera, etcétera, o son optativas, la educación de la población al respecto, la higiene, las medidas higiénico-sanitarias, etcétera, etcétera, y los problemas de organización incluso de la sociedad frente a un problema médico como podría ser esta epidemia o esta pandemia. ¿Qué puede decir la filosofía en todo caso frente a coronavirus? Vamos a estudiar hoy las tres escuelas socráticas, ¿verdad? O postsocráticas, después de megáricos, cínicos y cirenaicos, decíamos, llegaban las escuelas mayores de filosofía, excluyendo en esta clasificación que hacíamos el liceo y la academia, Platón y Aristóteles, como grandísimas escuelas que forman nuestro pensamiento y nuestro conocimiento y nuestras ciencias actuales, pero estaban otras tres grandes escuelas, recordamos, escépticos, estoicos y epicúreos. Las tres grandes escuelas que, derivados de megáricos y cínicos y cirenaicos, pues establecían pues el pensamiento de la filosofía de las escuelas, el afrontar la vida y todos los problemas epistemológicos también y de ciencias que cada uno interpretaba desde su parte. ¿Qué pueden decir, por tanto, o cómo afronta el escepticismo, el estoicismo o el epicureísmo, pues este problema que tenemos ahora y visto desde un punto de vista puramente práctico, es decir, puramente nuestro, que nuestra actitud filosófica frente a este supuesto problema o a estos problemas. Vamos a empezar pues por quizá la idea más radical y que ya nos pone en contraste como la filosofía pues va a tomar una actitud que no lo solemos ver o encontrar o no nos parece verla o encontrarla en la televisión, en las redes sociales, etcétera, etcétera, o menos o menos en los mensajes del gobierno, pues frente al coronavirus, el escepticismo. ¿Qué diría el escepticismo? Pues el escepticismo en principio, lo sabemos, epoge, suspende el juicio y busca encontrar la tranquilidad de espíritu o la ataraxia precisamente desde el punto de vista de negar el problema, negar lo que exista, ¿verdad? Se puede afrontar el coronavirus suponiendo precisamente que el coronavirus es un pseudo problema y que por tanto es más el miedo al coronavirus que el propio coronavirus, ¿verdad? Que a veces matamos moscas a cañonazos y que quizá el coronavirus en sí pues no fuera un problema tan enorme, ¿verdad? Y esto intentar precisamente el comparar los diferentes argumentos que se pueden ofrecer
y darnos cuenta que tanto unos como otros pues son equívocos, no son verdaderos en absoluto, son verdades condicionadas y por tanto nosotros podemos pues mirar desde lejos pues esta problemática porque no es tan profundamente ni nos afecta tanto como podría parecer. Esto es, y por tanto podríamos entonces, la frase que titula o el primer comentario que hay en este vídeo, si fractus silabatur orbis, impavidum feriam ruinae. Si el mundo estallara en pedazos, el sabio permanecería imperturbable. Aquí el escéptico no sería tanto si el mundo estaría en pedazos, sino que realmente, bueno, a ver, ¿qué es esto de que el mundo, y qué es esto del problema de la realidad que habíamos dado antes, y qué es esto de que estaría en pedazos, y cuál es la actitud que el sabio escéptico logra precisamente pues de estar fuera de la epogée, de suspender el juicio? Es que no, me va, vamos, podría ser así, el coronavirus y toda su problemática y la epidemia mundial, pero también podría ser de otra manera y si es así no me importa. La famosa frase escéptica en principio. Puede ser así, pero también puede ser de otra manera y si el caso es que aunque fuera así no me importa. La actitud del sabio, por tanto, es una especie de caminar sobre las aguas y prescindir de los problemas y por tanto no estresarse, no preocuparse, no agobiarse y seguir haciendo tu vida. Esto sería. Claro, enseguida saltarán Diego o Ismael y debéis hacerlo en los comentarios. Enseguida poneros las objeciones. Bueno, profe, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice un escéptico? La discusión que tuve con Diego justo antes de irnos sobre si el escepticismo valía para algo. ¿Qué dice el escéptico? ¿Que no existe el coronavirus? Pues quizá propiamente sí. Esto es. Y lo puede decir con razones, con argumentos suficientes como para que lo podamos tener en cuenta, que no sea simplemente un loco que va por ahí y dice, a mí me da igual contaminarme. No, no. El asunto es cuál es la importancia del coronavirus y si nosotros estamos haciendo pues de una anécdota pues un mundo, ¿verdad? Y hasta qué punto esto es real o no lo es, y etcétera. ¿Qué dice un escéptico del coronavirus? Pues en principio dice un escéptico, plantea que no hay una sola opinión sobre lo que sea el coronavirus, que los médicos no se aclaran, que la enfermedad, como hemos visto en estas clases anteriores, es múltiple y se da en unos y en otros no. Por tanto, el que no le afecta el coronavirus o el que ya lo ha pasado o el que lo ha pasado asintomáticamente y encima tiene los anticuerpos, pues para el coronavirus, fíjate, ya prácticamente, pero hasta que no, en principio que además parece que no hay recontagiados y que no te puedes volver a contagiar y que los anticuerpos ya te protegen, pues para esta persona que ya ha pasado el coronavirus, que puedo ser yo o cualquiera de vosotros, yo creo que muchos de nosotros lo hemos pasado asintomáticamente sin darnos cuenta, pues de ser así, pues el coronavirus, pues nada, una cosa que es de política prácticamente, que no nos dejan salir a la calle, que no nos dejan trabajar, que no podemos ver a los amigos, que no podemos salir de fiesta o lo que sea, pero en principio el coronavirus como enfermedad, pues un problema para otra gente. Pero además este problema supuesto epidemiológico de caos, que hay que parar el país, que hay que parar los países, que las miles de muertos, en España pues ya cerca de 20.000, pues esto también lo negaría el escéptico. Esto también lo negaría el escéptico. Aquí el problema que quizá habéis escuchado, pero es muy importante, muere por coronavirus o muere con coronavirus, ¿verdad? Si una persona anciana de 90 o 90 y pico años de repente pues sí pasa una gripe o una pequeña neumonía o simplemente coge el coronavirus con ciertos síntomas de tos, etcétera, sube la fiebre y fallece, pues en principio parece que fallece por el coronavirus, pero esto es muy relativo. Y por eso los distintos países, pues están contando infectados, muertos y similar de una manera totalmente diferente. Y aquí lo sabemos, incluso en España algunas comunidades autónomas pues parecen contarlo de una manera o de otra y es imposible decir exactamente la cifra de muertos por coronavirus, aunque sí podríamos quizá, a base de hacer los test y las pruebas y tal, decir los muertos con coronavirus, pero muchos de estos muertos que mueren con coronavirus pues habrían muerto por otra causa. En todo caso, no podemos negar, y esta es una de las medidas objetivas que quizás se podrían tomar, es pues ver el número de muertos medio, ¿verdad?, de este último mes, por ejemplo, comparado con el número de muertos medio del año pasado, y ver la diferencia y decir, pues esta diferencia entre, pues yo qué sé, los que hayan muerto este mes y los que murieron el año pasado en este mes, pues esta diferencia sería la influencia del coronavirus. Y parece ser que entonces el escéptico tendría que reconocer que esta epidemia implica una mortalidad mayor y entonces no queda que hacer el escéptico negándolo. Bueno, pues esto también es un problema. ¿Por qué? Porque en principio todos íbamos a morir. Y que mueran un poco antes o un poco después, pues sí es verdad que establece una curva, etcétera, etcétera, de ahora un número mayor de muertes, pero que posiblemente precisamente se reducirá posteriormente. Aquí los problemas, por tanto, de la estadística y de los números y de la matemática en esta cuestión del coronavirus.
Es decir, que la importancia enorme que se le está dando a veces es más, y esto por eso la primera frase con la que empezamos esta serie de la medicina, la frase importante de es más importante librar del miedo al ser humano que proporcionarle armas o medicinas, porque el miedo muchas veces nos hace actuar irracionalmente, y esta actuación irracional pues es estúpida. Vamos a hacer un poco de números. En España mueren todos los años de media, arriba abajo, ¿verdad?, 430.000 personas, siempre. Esto viene a ser cerca de un 0,9, un 1% de la población. Y esto sucede todos los años. Al final tenemos que morir los que ya llegan a una edad provecta y muchas veces también por accidentes y otras causas, pero en general por la vejez y las enfermedades asociadas a la vejez mueren 430.000 personas. En cifras más o menos redondas y tal, pues 9 de cada 1.000. 9 de cada 1.000 personas en España mueren todos los años, por muchas circunstancias, ¿verdad? Le llamemos enfermedades o no, pues este sí que es un dato muy objetivo, que se puede medir y que se repite. ¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, con el coronavirus murieran 43.000 personas, el 10% de estas más, ¿verdad? 43.000 personas por coronavirus, es decir, que pasaríamos de 430 a 470. Pues que en vez de morir 9 de cada 1.000, en este año morirían 10 de cada 1.000. Bueno, pues parece que la cifra es importante, pero no demasiado. Además, este morir 10 de cada 1.000 quizá implicara que precisamente al haber caído los más débiles, los que ya estaban pues con una edad muy provecta y asociados a otras enfermedades, etcétera, etcétera, en mayor cantidad, implicaría que esa mortalidad descendería si ampliamos el periodo en el que estamos midiendo esta media y por tanto, pues, ¿dónde está el escándalo, verdad? De 9 de cada 1.000 a 10 de cada 1.000, pues no es una guerra, como se dice todo el rato en la televisión y como parecen pretender asustarnos, porque una guerra realmente uno de los males más terribles, y asociar la epidemia esta, la pandemia, a una guerra, pues implica por tanto medidas de limitación de libertades, medidas de restricción de movimientos, medidas económicas extremas, toda esta problemática, y todo esto porque durante un periodo acotado que podríamos suponer de unos meses se pasa, y todavía no hemos llegado porque 43.000 muertos no tienen por qué haberlos, pero se pasaría en este orden de cifras, ¿verdad?, de morir todos los años 9 de cada 1.000 a morir 10 de cada 1.000. Por tanto, el sabio escéptico diría que simplemente en este avance que tiene nuestra sociedad, gracias a la medicina, a la alimentación, a medidas higiénico-sanitarias, hacia cada vez una mayor calidad de vida en la vejez y también hacia una mayor esperanza de vida, un dato que se supone así, que está ya en España, de los más altos del mundo, en 85 años prácticamente de media las mujeres y 80 los hombres, pues esto no es una recta, una función lineal en la cual pues siempre vamos mejorando, sino que sería una función sí creciente pero senoidal, de manera que no siempre crecería y de vez en cuando pues puede venir alguna enfermedad, alguna pandemia o alguna epidemia, de manera que esta cifra bajara un poco para luego volver a subir. De tal manera que todo este histerismo con la epidemia vendría a ser una especie de miedo a la naturaleza, de catastrofismo, que quizá podríamos asociar también a otros miedos o catástrofes políticos que este año nos han asaltado. El cambio climático y que íbamos a echar todos pompas y íbamos a estar ardiendo ya, o la posible tercera guerra mundial en estos bombardeos que parecía haber en Irán, que luego fueron medio falsos o similar. Y entonces este catastrofismo parece ser que entonces el sabio escéptico diría, bueno, ¿qué sucede aquí? Esto no es realmente tomar datos reales, sino la interpretación que se hace de los datos. Así que el sabio escéptico podría, por tanto, mediante la epogé, mediante saber interpretar esto y sabérselo tomar con relatividad, con relativismo, pues sabría aislarse de esto y alcanzar la ataraxia o la tranquilidad de espíritu y seguir con su vida y seguir con sus pensamientos y por tanto permanecer imperturbable, como dice la frase. Vamos a seguir en otros vídeos con los estoicos y con los epicúreos.